Para lo que sabemos sobre el tema de la emulación, existen muchos emuladores para esta consola retro, pero entre los más destacados tenemos a EPSXE y DuckStation, dos emuladores que han estado mucho tiempo en la cúspide de la emulación de la PC1. DuckStation, a diferencia de su competencia, ofrece una variedad de características y opciones de personalización, como soporte para resoluciones de alta definición, mejora de texturas, filtrado de texturas y opciones de emulación avanzadas. Además está en constante desarrollo y se actualiza regularmente para mejorar su rendimiento y agregar nuevas características. Por otro lado, EPSXE es otro emulador popular para PC1 que ha existido durante más tiempo. Ha sido ampliamente utilizado por jugadores desde su lanzamiento en el 2000, aunque puede que no sea tan preciso como DuckStation en algunos aspectos. EPSXE ofrece una experiencia de emulación estable y confiable. En resumen, tanto DuckStation como EPSXE son emuladores populares de la PC1 que permiten a los jugadores disfrutar de los juegos clásicos en computadoras de bajos recursos y dispositivos móviles. Ambos emuladores tienen sus propias ventajas y desventajas, por lo que la elección entre ellos dependerá de ustedes, los emugamers. Pero si quieren una opinión personal, está más que claro que elegiré DuckStation por todo lo mencionado hace un momento. Teniendo noción sobre ambos emuladores, quiero traerles una pequeña guía de DuckStation y cuál sería la mejor configuración para computadoras de bajos recursos. Esto es PokeRens y empecemos. No quiero continuar sin antes mencionarte que si al final de este video te fue de utilidad y deseas seguir viendo más contenido sobre este fabuloso mundo de la emulación, te invito a suscribirte y dejar un me gusta al video como apoyo al canal. Para los que ya me conocen y para los que no, les hago recordar que cualquier información referente al video se los estaré dejando en el servidor de Discord. Ahora, si quieren saber qué requisitos necesita este emulador, con un procesador Core i3 de las primeras generaciones sería suficiente. En el caso de las AMD podría ser con la serie A, como las AC hacia adelante. En cuanto a memoria RAM, podría ser de 2 a 4 GB y tarjeta gráfica no requiere, ya que solo pide tener DirectX 9, cosa que los procesadores que mencioné ya los tiene por defecto. Pero si pudieran meterle una GT 630, una gráfica muy baja, les iría mejor. En cuanto a sistema operativo, sería preferible en Windows 10 para su mejor funcionamiento, pero con 64 bits. Es lo que pide el emulador, así que estén atentos a eso. Ya teniendo una mejor noción en cuanto a requisitos, vamos hacia la descarga e instalación del DuckStation. Para eso iremos hacia la página aquí, aunque de igual manera el programa se los estaré dejando en el Discord. Acá vamos a darle clic donde dice Windows, Download That. Esto se va a empezar a descargar, lo minimizamos un toque y yo lo tengo acá descargado y descomprimido. También van a necesitar este archivo que es la BIOS, chicos, archivo muy importante para ejecutar los juegos. Vamos a dirigirnos hacia la carpeta del DuckStation. Acá les va a aparecer dos ejecutables, entre ellos DuckStation Nogi, una versión simplificada del emulador que no se va a tocar en este momento, pero la verdad que más se sugiere este de aquí, el DuckStation Qt, y el que vamos a tocar ahora. Lo abrimos. Ahora, ya con la instalación lista, vamos hacia la configuración del emulador, configuración general, gráfica y con algo muy importante que ya les mencioné, que sería la instalación de la BIOS. Para eso nos dirigimos hacia la configuración general y no va a salir este cuadro con muchas opciones, chicos. Obviamente no se va a tocar todo, pero vamos a ir con lo más importante. En configuración general, por ejemplo, en comportamiento no vamos a tocar nada. En varios, motor para mandos, acá es para que le detecte su mando. A ustedes le va a salir en ninguno, solamente van a seleccionar la última opción, que vendría a ser el Direct Input, para que reconozca cualquier mando, sea mando original o genérico, chicos. En actualizador automático, canal de actualización, acá les saldrá dos opciones. ¿Esto para qué es? Si lo dejamos en látex, esto no se va a actualizar automáticamente cada vez que abran el emulador. Como ya le mencioné en la intro del video, esta versión del DuckStation se viene actualizando constantemente, así que capaz le va a salir una actualización recomendada para que ustedes lo vayan instalando. En mi caso no es necesario, así que lo dejo en látex para que no me salga ese cuadro cada vez que voy a abrir el emulador. Ya si quieren actualizarlo automáticamente, chicos, van a seleccionar donde dice Preview. Luego lo demás lo dejamos así tal cual. Yo lo voy a seleccionar en látex porque la verdad no es necesario para mí. Y vamos con la configuración de la BIOS, algo muy importante. A ustedes le va a salir en detección automática, pero acá ustedes van a tener que seleccionar su BIOS. Ahora, ¿cómo se instala? Vamos a ir donde dice directorio de BIOS y vamos a darle donde dice buscar. Buscamos la carpeta donde está nuestro archivo BIOS. En mi caso yo lo tengo en el escritorio. DuckStation BIOS, solo seleccionamos la carpeta, no el archivo, solo la carpeta, ojo chicos, seleccionar carpeta y listo. Luego damos donde dice actualizar lista y acá en detección automática vamos a cambiar a lo que viene a ser la BIOS. De igual manera para las otras opciones y listo. Luego de eso no van a tener que tocar nada más, ya estaría instalado lo que viene a ser la BIOS.
Acá en opciones y parches, esto ya es a gusto de cada uno. Si quieren que les salga la intro de la consola, la intro clásica chicos, le quitan el chat donde dice inicio rápido. Ahora si quieren omitir toda la intro y solamente quiere que se ejecute directamente el juego, le dan donde dice inicio rápido. Luego en el apartado de configuración de consola, en consola lo dejamos en detección automática de lo que vendría a ser la región. Modo ejecución también lo dejamos así en 100%, esto no se toca casi chicos, así que lo vamos a dejar ahí nomás. Configuración de la emulación, control de velocidad, velocidad de emulación, a ustedes les va a salir en 50% 30 fps. Obviamente lo que mejor se recomienda es que lo dejen en 100% en 60 fps para que vaya bien fluido los juegos. Y las demás opciones lo dejamos así tal cual. Luego en el apartado de configuración de atajos, son atajos que ustedes pueden ir mapeando con el teclado obviamente, para que se les pueda activar algunos ajustes. En mi caso yo siempre uso el que dice alternar pausa, que lo uso con la tecla del espacio. Luego también si van a sistema, incrementar velocidad de emulación, por si quieren que vaya a cámara rápida lo que viene a ser la historia o algo de algún juego chicos. Esto como le dije ya es a gusto de cada uno, esto lo voy a dejar así tal cual. Luego en configuración de memorias, esto también lo vamos a tocar. Ahora si quieren saber dónde se guardan sus grabaciones, solamente van en buscar y van a tener que buscar esta carpeta, copian los archivos. Luego si quieren cargarla solamente vuelven a pegar los archivos en esa carpeta y listo. Luego en configuración de pantalla, en básico, en renderizador. Ahora si tienen una computadora de gama bien baja chicos, solamente van a dejarlo donde dicen por software o Direct13. Al dejarlo por Direct13 a ustedes les va a dejar dos opciones. Bien, si tienen una tarjeta gráfica la van a tener que seleccionar, y si no cuentan con una solamente selecciona la que dice Microsoft Basic Render, nada más chicos. Luego acá en modo de pantalla completa obviamente ustedes lo van a tener aquí. Luego en modo de pantalla completa esto lo dejamos en pantalla completa sin bordes, o sea se refiere a los bordes negros que puede salir. Esto lo dejamos así tal cual. En mi caso yo tengo una tarjeta gráfica, la selecciono. Si no tienen la dejan en Microsoft Basic, nada más chicos. Luego seleccionamos en el caso de sincronización vertical obviamente para que no sobrepase lo que viene a ser los 60 fps. Preferible que se quede así y no sobrepase de más porque va a exigirle más a su computadora. Peor si es una computadora de gama muy gama baja. En el apartado de imagen relación de aspecto lo dejamos en 16 novenos. Si a ustedes les sale en automática o personalizada, déjenlo en 16 novenos por favor chicos. En recortado lo dejamos en no recortar, submustreos lo dejamos así en deshabilitado. Luego en escalado lineal sería para suavizar la imagen chicos. Si tienen una computadora gama media o si tienen una tarjeta gráfica un poco potente, pueden seleccionarla, si no, mejor la quitan nada más. Ahora en el apartado mensajes en pantallas, si seleccionamos esta opción que dice mostrar mensajes, esto se refiere a los mensajes que le va a salir con un cuadro negro aquí arriba. Esto es muy importante porque si llegan a tener un error con algún juego chicos, esto les diría automáticamente qué cosa es lo que está produciendo el error. Obviamente esto solamente aparece cuando van a iniciar un juego y nada más, aparece unos 2-3 segundos y luego se borra. Luego en la opción de mostrar FPS del juego, obviamente para mostrar los FPS del juego a cómo les está yendo a ustedes, le va a salir en una esquina, no es nada molesto, ya depende de ustedes si la activan o no. En el apartado de configuración de mejoras, esto es algo importante chicos. En escala de resolución interna a ustedes le va a venir por nativo o la nativa de la consola de la PC1, que viene a ser la por 1 si no mal recuerdo. Ahora si tienen una buena computadora o una computadora gama media baja, porque no es importante también, recuerden que este emulador es para computadora de gama baja, la pueden seleccionar en por 3 o por 4 por 5. En mi caso me aguanta hasta por 8, así que la puedo seleccionar tranquilo. Pero si tienen una computadora muy básica chicos, la dejan en por 1 por favor. Luego en filtrado de texturas, en el caso que tengan una computadora de bajos recursos, lo dejan donde dice vecino más cercano. Ahora si tienen una computadora un poco más potente, la seleccionan en bilineal o las demás opciones chicos. Luego las demás opciones lo dejamos tal cual. En el apartado de configuración de post procesamiento no vamos a tener que tocar nada. Configuración de audio tampoco. En mi caso yo le bajo porque hago directos en TikTok, cosa que le voy a mencionar en un momento. Esto lo dejo así tal cual. Configuración de logros también por si quieren tener logros de los juegos y demás. Esto no es importante, así que no lo sugiero que lo activen. Y configuración avanzada tampoco van a tener que tocar nada. Pero sí hay una opción muy importante que van a tener que activar sí o sí. En el caso de que inicien un juego y les salga el error que van a estar viendo ahí en la pantalla como captura chicos, para evitar ese error van a tener que deslizar hacia abajo y van a tener que activar esta opción de aquí, arrancar sin un archivo SBI. La activan y luego de eso ya no le va a salir más ese error chicos. Ahora vamos con uno de los apartados más importantes y lo siguiente sería el de configurar nuestros mandos. En mi caso tengo uno de PS4, PS5 y uno genérico.
El método para todos los mandos es el mismo, pero antes de continuar, si por algún motivo el emulador no llega a reconocer el mando, ya sea con cable o Bluetooth, al final del video te dejaré como video sugerido de cómo conectar cualquier mando a tu computadora, ya sea mando original o genérico, con cable USB o por Bluetooth, así que no dudes en echarle un vistazo. Como se muestra en la pantalla, estoy usando un programa para mi mando. Este es el DS4 Windows y es muy útil para nuestra PC. Ya con el mando conectado vamos rápidamente hacia el emulador. Acá, como pueden apreciar chicos, tiene para conectar dos mandos, puerto 1, puerto 2. En tipo de mando van a seleccionar lo que viene a ser mando analógico. Esto sirve para mando genérico, mando de PlayStation 4, 3 o 5 chicos. Yo ya lo he probado con todos esos mandos, así que lo van a tener que seleccionar mando analógico DualShock, nada más. Luego acá ustedes quizás les salga en blanco, esto ya lo van a tener que mapear automáticamente botón por botón. Como pueden apreciar, ahí estoy apretando los botones y se está mapeando todo tranquilo chicos, sin errores obviamente. Una vez finalizado el mapeo pueden crear varios perfiles, guardar su perfil. Por ejemplo, en mi caso, si le doy en guardar, pongo en nuevo, puedo poner el nombre y listo. Ahora si quiero cargar el perfil, le doy acá donde dice cargar perfil, y acá como pueden apreciar tengo varios porque he estado probando varios mandos. En mi caso tengo el del DualSense, así que solamente lo activo y ya se va a cargar el mapeado que ya tenía guardado. Y lo mismo para el segundo mando, solamente vamos a puerto 2, seleccionamos mando analógico DualShock y acá también van a tener que mapear uno por uno chicos. Luego le dan en guardar perfil y listo, no van a tener que hacer nada más. Ya con nuestro emulador casi listo, empecemos por lo último, y esto sería la instalación de los títulos. Ahora, para los que vinieron por el mod de dicho título, acá les mostraré también el proceso de instalación. Es lo mismo para cualquier juego, así que estén atentos. También quería mencionarles a ustedes que en las noches estoy haciendo directos en TikTok jugando este mismo juego, así que si pueden darse una vuelta por ahí se los agradecería mucho. Suelo entrarle a partir de las 10 de la noche, así que los espero chicos. El enlace lo dejo en la descripción del video. Ahora recuerden tener una carpeta creada exclusivamente para sus juegos, así que empecemos. Para la instalación de los juegos es muy sencillo chicos. Una vez ya teniendo la carpeta creada exclusivamente para sus juegos, vamos a darle clic en el signo de más que está en la parte de arriba. Buscamos nuestra carpeta de los juegos, en mi caso yo lo tengo por aquí guardado. Y solamente vamos a seleccionar la carpeta chicos, no los juegos uno por uno, sino solamente la carpeta para que ya el emulador lo detecte automáticamente todos los juegos que vayan a entrar ahí. Le damos en seleccionar carpeta. Le damos en sí y aquí automáticamente ya le va a tener que salir sus juegos. Ahora si quieren borrar o excluir alguna carpeta, solamente le dan aquí en el más, excluyen el juego que no quiere que se vea y listo. Y una vez que ya esté seleccionado sus carpetas, a ustedes le va a salir esto aquí. Esto lo cerramos y no vamos a tener que hacer nada más. Ahora quizás a ustedes no les salga así con un tipo de carátula chicos, a ustedes quizás les salga algo así, como una lista de juegos. No se ve tan bien estéticamente, así que si quieren cambiarlo solamente van a vista, cuadrícula de juegos y a ustedes le va a salir así. Pero ojo, a ustedes cada juego le va a salir en blanco, no le va a salir con obviamente con esta imagen chicos. Para que le pongan la imagen solamente van a Google, descargan la imagen que sea en JPG, le dan clic derecho aquí en el juego, establecer imagen de carátula. En mi caso yo ya tengo acá varias carátulas como pueden apreciar, solamente seleccionamos, le damos en abrir. A ustedes le va a salir que la carátula ya existe. En mi caso, bueno, se va a sobreescribir, se va a reemplazar nada más y no van a tener que tocar nada más. Y con esto llegamos al final de este video. Espero te haya servido y si te gustó comenta, deja tu like y compártelo con tus amigos, ya que el contenido de este canal se basa en la emulación. Esto fue todo por hoy, yo soy PokeRens y hasta la próxima.